que me parece interesante aprovechar este espacio es relevar algo que dijo Pedro hace un momento. Efectivamente, desde los años 90 hasta acá, en el marco del neoliberalismo, el espacio de las ciencias sociales y particularmente el de la historia, como espacios de investigación y análisis, se vinieron muy a menos. Y esta idea de recuperar el debate, la discusión, yo diría sobre todo hay que recuperar la investigación con mucha fuerza, con mucha seriedad, es un enorme desafío para el país. Alguien alguna vez lo dijo, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Entonces yo creo que es necesario recuperar urgentemente el debate y la investigación teórica, y en este caso el tema de la historia es relevante. Algo que no se dijo en la introducción es que, bueno, fui parte integrante de una experiencia muy singular en el Ecuador de profesionalización de la historia. Soy uno de los primeros egresados de profesionales de la historia del país en la Universidad Católica, pero particularmente formé parte de una experiencia interdisciplinaria muy relevante dentro del Banco Central. Fundamos un equipo con Carlos Marchán y otros colegas un equipo de historia económica. Y uno de los tantos proyectos que quedaron en el camino fue uno muy importante, que quizás Pedro se lo pueda recuperar desde aquí, ya que este es el área. Fue un proyecto tan relevante que se llamaba la genealogía del poder. Es decir, cómo establecer una relación, y esto se trabajó desde el siglo XIX, entre levantando una genealogía de las grandes familias, imbricándole con todo el poder económico y político. Esto quedó en fichas hasta cierto periodo. Y realmente este grupo se extinguió en 1992. Bien, yo voy a hacer un recuento y un análisis de los orígenes de la industrialización desde 1900 hasta 1960. Y particularmente quiero abordar algo sobre la historia de los propios industriales, de las industrias y de las políticas en esos años. Y no pasa esto. Acá es tremendamente relevante. Y es que desde hace más de 200 años el modelo primario exportador es el eje de la economía ecuatoriana. Efectivamente, alrededor de el cacao, básicamente el banano y el petróleo ha girado nuestra economía, sin embargo, de lo cual en todos estos años, particularmente desde algunos momentos del siglo XX, se hicieron importantes esfuerzos para una hipótesis dentro del debate académico siempre fue de que hubo varios intentos para apuntalar modelos para reemplazar estos productos de estrella. Hubo personas, sectores sociales con entusiasmo para industrializar el país. Y por lo general en la literatura económica y sociológica del país se señalaba los años 60 como un punto de arranque e inicio de la industrialización a nivel nacional, ligado con el proyecto de Cepalino de sustitución de importaciones que arrancó desde los años 50. Sin embargo, en los rastreos que hemos hecho, se logra de alguna manera señalar que el proyecto industrializador o las ideas industrializadoras, los impulsos, las dinámicas de industrialización en el país arrancan con muchísima fuerza a inicios del siglo XX. A, B, Z circunstancias hacen que estos impulsos de alguna manera colapsen, fracasen, pero son muy relevantes y creo yo son importantes que se los recupere
y se los coloque sobre el tapete precisamente para de esta manera poder establecer algunas de los derroteros, causas que nos permitan aclarar, sobre todo en una mirada hacia adelante. Obviamente, algunas de las causas del fracaso de estos intentos modernizadores, que son, reitero, bien importantes y que los voy a relatar posteriormente, guardan relación, obviamente, con la inserción del país en el mercado mundial a través de estos productos de exportación, el carácter marginal, mercantilista y dependiente del capitalismo que nos tocó vivir, la configuración lenta de las clases sociales modernas y, obviamente, esta lucha con una abigarrada sociedad estamental que no permitía precisamente un desarrollo social y de relaciones distintas, ¿no? Hay que entender que hasta más allá de la década, por ejemplo, de la segunda y tercera década de los años 20, tenemos todavía el concertaje como una de las formas que es una forma de relación económica, laboral, básica dentro de la colonia, que se reafirma en el siglo XIX, que se quiere eliminarla durante precisamente el periodo alfarista, pero que continúa de largo hasta la primera, segunda década del siglo XX, que reconfigurada avanza con el Guasipungo hasta 1960. Obviamente una sociedad aristocrática, relaciones sociales de producción con el concertaje, la marginación de la mayoría de la población a la ciudadanía y al mercado, la configuración oligárquica del mercado, la pausada y conflictiva democratización de la política y de la sociedad, la vigencia de tradiciones y culturas paternalistas, patriarcales, fueron precisamente algunas de las causas de la prevalencia del modelo. Nosotros consideramos que uno de los elementos para entender también el tema de el desarrollo de los proyectos económicos y básicamente de la economía nacional, y no solo de la economía, sino del conjunto de la historia, es intentar entender que hay un factor de tipo estructural que cruza la historia del Ecuador, y es el tema de la región. Si no entendemos el problema de la región y el regionalismo, no entendemos la historia del Ecuador. Y precisamente a partir de esta comprensión y de este enfoque, se puede señalar que los industriales irrumpieron con un aliento modernizador, pero inicialmente contaminados de rentismo, de paternalismo y tradición. Al menos dos espacios regionales aparecen desde la colonia, dos espacios significativos, el espacio de Guayaquil y el espacio de Quito, pero obviamente también el espacio regional de Cuenca. Desde la colonia, desde fines de la colonia, básicamente por el inicio en la segunda mitad y particularmente desde 1785 del primer boom cacaotero. En este caso podemos ubicar que la industrialización como iniciativa en el país tiene, reitero, dos experiencias importantes. Desde la costa, fundamentalmente desde Guayaquil, amparado en el segundo boom cacaotero que, como ustedes conocen, arranca desde 1875, que va hasta 1914 y se derrumba en 1920. Amparado en el boom cacaotero, por supuesto, se desarrollan interesantes procesos industriales ligados básicamente a algunas rentas que salen de las familias agroexportadoras, de los Aspiazu, de los Seminario, de los Icaza, de los Durán Ballén, etc. Pero con una característica especial, que de la enorme renta cacaotera que estas grandes familias acumularon a través de la producción y sobre todo de la exportación cacaotera, escasamente el 10% de esas rentas fueron invertidas en el país
Y algo de esto en Guayaquil y casi nada fue reinvertido, ni en sus plantaciones, y un escasísimo rubro de ese capital se invirtió en algunas industrias, en algunos ingenios, piladoras de arroz, fábricas de calzado y fósforos, sobre todo en servicios para la ciudad de Guayaquil, en los carros urbanos, alumbrado público, teléfonos y luz eléctrica. Si hay una importante conclusión que sacar de esto es que la escasísima inversión en la industrialización de la costa se realizó sobre todo con capitales que emergieron o salieron de los exportadores del cacao. Pero fue una, a la larga, tímida, muy tímida experiencia. ¿De dónde más surge en la costa la iniciativa industrializadora en estos primeros años de los 1900? Surge de capitales de la importación, básicamente de migrantes catalanes, italianos y algunos libaneses. ¿En qué invierte? Son capitales mucho más pequeños que los capitales de los agroexportadores del cacao. Ellos invierten en molinos de harina, ingenios azucareros, fábricas de galletas, chocolates, fideos. Aquí está la famosa fábrica de la Universal, que todavía supervive, cigarrillos y hielos. Una pequeña fracción del capital industrial también es reproducido e invertido por los artesanos acomodados. Aquí las anécdotas son impresionantes, ¿no? Nuestros gran cacaos en París tenían en la época más o menos un tren de vida similar como los grandes pachás productores y exportadores, los árabes, que gastan inmensas fortunas en Europa. Así eran considerados y vistos nuestros representantes, oligarcas de estas grandes familias. Una conclusión importante que habría que señalar para el debate, al menos de interpretación de la historia. La gran vocación de la costa y particularmente de Guayaquil no fue, de cara al capitalismo, no fue una vocación industrializadora modernizante. Básicamente tuvo una vocación mercantilista. Y esto sí marca una diferencia profunda en la interpretación de la historia económica nacional, en términos de que siempre se le vio, tanto desde la perspectiva de algunas interpretaciones de la historia liberal y de algunas socialistas, colocando a Guayaquil como la luz, como lo más avanzado, en fin. De hecho, esta constatación nos conduce a aseverar y a ver que precisamente dentro del desarrollo económico y particularmente de la industria, la postura desde Guayaquil, una postura más bien conservadora. ¿Qué pasaba en la sierra y particularmente en la sierra centro-norte? Es decir, en este conjunto que arranca también con una dinámica y una lógica cultural, económica e incluso también de circuitos monetarios interesantes y autorreferenciada en gran cantidad de tiempo, que es esta circunscripción regional que va de Carchi hasta la provincia de Bolívar actual. Y particularmente en el eje Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Desde la colonia, precisamente como señalaba Pedro, está presente con una tradición inmensa la producción textil. Siglo XVI, siglo XVII, éramos los principales productores y abastecedores de insumos textiles para el denominado espacio económico peruano, cuyo eje era la producción minera de Potosí. Esto decae, entra en crisis, pero los rezagos de esto continúan en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y aquí hay una cosa bien interesante. En el siglo XIX se produce una transición desde los obrajes a las nuevas fábricas. Fábricas
que sobre todo están naciendo en el espacio de la hacienda. Entonces, los artífices, de alguna manera, del proceso modernizador y de desarrollo industrial moderno que arranca a finales del siglo XIX y que se profundiza a inicios del siglo XX, son algunas de las familias terratenientes de la sierra que, conectados de alguna forma al circuito de ferrocarril, comienzan a implementar procesos de modernización importantes. Vean ustedes, alrededor de, este es un dato importante, en las 3 primeras décadas del siglo XX, el 95% de la capacidad instalada de las fábricas, sobre todo textiles, está ubicada en la Sierra Centro-Norte, que abastecían sobre todo al mercado de la costa y sobre todo al sur de Colombia. También hay muy interesantes iniciativas alrededor de la producción de azúcar, de cacao, molinos, cuero, etc. Aquí un dato: en 1928 existían en los Andes, entre Ibarra y Riobamba, 15 empresas que empleaban a 2.500 personas y que representaban 10 millones de sucres de capital invertido. Esto de alguna manera señala una importante vocación productiva y un espíritu modernista en las élites de la región, y por otra parte, esto obviamente se dio en relación a el aprovechamiento regional de la crisis que tuvo Guayaquil y particularmente la costa. Aquí un dato interesante: Guayaquil, les decía, desde 1875 hasta 1914, no solo producía el cacao y obtenía las rentas a través de exportación de este producto, sino que sobre todo también vivía, o parte de su vida cotidiana se abastecía de la mercadería externa. La importación de todo tipo de bienes, harina, para el pan, no solo para las élites, sino para los otros sectores sociales, Guayaquil se abastecía del mercado externo. El momento de la crisis del cacao desde 1914 en adelante, de hecho, se reduce la capacidad de importación y de alguna manera, con la llegada del ferrocarril, el mercado de Guayaquil se abre para la sierra. Y aquí se produce un fenómeno económico muy importante. Mientras Guayaquil entra en crisis desde 1914, particularmente la década de los 20, cuyo reflejo más importante en términos sociales es la tremenda insurrección popular que culmina con el asesinato de más de cientos de trabajadores el 15 de noviembre de 1922, esta crisis económica y social de la costa contrasta con un relativo crecimiento económico y estabilidad económica en la Sierra Centro-Norte. Dos historias distintas, dos historias diferentes, pero con una cuestión común interesante, y es que tanto industriales de la costa cuanto industriales de la sierra tienen un periodo relativamente importante de crecimiento por el aumento del mercado. De hecho, podemos aseverar que este impulso económico comienza a colapsar desde los años 30. Aquí algunas de las, tal vez no lo puedan ver, pero es interesante como este es un registro desde 1914 hasta 1937 de la creación sistemática en Quito, Ambato, sobre todo Otavalo, en fin, de industrias textiles. Una de las más interesantes industrias concebida con una orientación moderna hacia en Quito, que se funda en 1922, que es la Fábrica Internacional, liderada por ese famoso ideólogo del liberalismo importante y posteriormente ideólogo de sectores radicales del liberalismo, que fue Luis Napoleón Dillon, que a su vez fue fundador del Banco Central del Ecuador y uno de los líderes de la Revolución Juliana en 1925. Sin duda, tanto en la costa cuanto en la sierra son familias y redes familiares las que impulsan. Y aquí yo creo que las que impulsan los procesos. Y en el caso de la sierra, Centro-Norte, se destacan apellidos y redes familiares ligadas
la familia Gijón, Larrea, Barba, Ascasubi, Lazo, Valdivieso, Fernández Salvador, Aguirre, Gangotena, Chiriboga, Dávalos, en fin, Cordobés, Guarderas. Pero hay un dato importante. También en el mismo periodo, años 20, años 30, los sectores importadores se desplazan de Guayaquil a Quito y tenemos importantes industrias que son fundadas básicamente por libaneses, sirios, judíos y alemanes. Por si acaso, compañeros, no tienen que levantar la mano cuando les nombren. De 1914 a 1930, a consecuencia de la crisis del cacao, lo que les señalaba, hay un crecimiento de la industria en ambas regiones. Pero a partir de la crisis internacional del crack económico de 1930, hay un desvanecimiento de este crecimiento en la sierra y se generan procesos importantes de remesón en la proyección de la construcción del proyecto industrial. Recordemos que para la misma época, a pesar de que en 1925 se produce un importante remesón y un importante proceso de modernización del Estado, el Estado todavía no es suficientemente capaz de poder acompañar algún proceso de desarrollo económico importante. Sin embargo, desde los 25 y de adelante, el Estado, ya con una vocación de participación, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo político, interviene directamente en intentar, en los años 30, de dotar de sentido al proceso industrializador en el Ecuador, y les voy a contar un par de anécdotas muy interesantes. Esta es una queja que realiza Jacinto Gioy Camaño en los años 30. Señala que, por ejemplo, que el 50% de la producción industrial se iba a Guayaquil, perdón, el 50% de la producción de la sierra estaba destinada a Colombia, a la parte sur de Colombia, ¿sí? Y hace una de las primeras demandas con un señor Arcos y su gerente de varias de sus empresas, y por primera vez aparece con muchísima fuerza la apelación a la participación del Estado para que sostenga el derrumbe industrial de la zona de la región, de la subregión o de la región. Y se habla de la necesidad de medidas proteccionistas. Y aquí se levanta la polvorosa y una contradicción con los industriales de la costa. Si hasta los años 20 y producto de la crisis hubo una suerte de alianza entre industriales de la sierra e industriales de la costa, desde los años 30, justo a partir de la crisis, hay una contradicción entre industriales de la sierra e industriales de la costa. Y la causa es absolutamente sencilla. Y es que eran dos proyectos industriales distintos. Y por tanto, las exigencias que se hacían hacia la profundización de medidas proteccionistas amparadas por el Estado fueron absolutamente refutadas desde la costa. Dos proyectos industriales distintos, que es interesante, ¿no? Desde la sierra se decía, hay que proteger e imponer de alguna manera aranceles para la harina, manteca, tabaco, licores, algodón, etc. Los costeños decían, no, ¿cómo se va a imponer el arancel que precisamente son estos productos los necesarios para industrializar el pan, las galletas, etcétera, que se generaba en Guayaquil? Entonces, se produce una fractura relevante e importante entre lo que se podría señalar dos proyectos industriales distintos. El uno más vigoroso, por supuesto, es de la Sierra Centro-Norte, y el otro más tibio y tenue, pero de alguna manera interesante, el de la Sierra.
vertiente importante para el análisis del desarrollo del proceso de industrialización es ver y focalizar qué pasó desde la perspectiva de la organización de los industriales y de la creación de sus espacios de representación. Si se fueron pensando como clase social, si fueron creando sus programas de acción, si se fueron desarrollando en términos de propuestas políticas, tanto al interior de su espacio como en su relación con el Estado. Y uno observa con absoluta claridad que la imposibilidad que tuvieron los industriales, sobre todo en la costa, de poder diferenciarse de los otros capitales. Si de hecho siempre se pensaron como agroexportadores, se pensaron como importadores, se pensaron como banqueros, y una pequeña fracción, seguramente familiar, algo intentaban pensarse como industriales. En cambio que en la sierra, por toda la experiencia que se estaba generando, hay indicios, ya desde los años 20, de sectores, de estos sectores, que también por supuesto eran terratenientes, pero con una característica especial. Se pensaban no solo terratenientes por su relación con la tierra, se pensaban con una larga y vieja tradición de industriales obrajeros y ahora industriales modernos, digamos. Y fundan ya algunos espacios de representación, en este caso algunas tímidas cámaras de industriales en los años 20. Vean ustedes, en los primeros años 20 se funda la Unión de Industriales del Ecuador en Quito. En 1925 una pequeña fracción me parece que son 15 empresas, fundan la Federación de Industriales del Guayas, y aquí surge una primera experiencia interesante, que es en 1935, con un impulso del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y con un impresionante funcionario, señor González, se convoca al primer Congreso de Industriales a nivel nacional, y aquí era la anécdota. Es interesante cómo se moviliza el ministerio, digamos, ¿no? Provincia por provincia, casa por casa, para llevarles al Congreso de Ambato. Y no querían. Y esto es significativo porque, nuevamente, en una reflexión Estado, sociedad civil, abstrayendo, es precisamente el impulso desde el Estado que se motiva hacia la organización clasista de las élites industriales en el Ecuador. Este dato no creo que conozcan los industriales ecuatorianos, pero eso es lo que sucedió. En 1936, el 20 de agosto, el gobierno de Federico Páez obligó a los industriales a fundar sus organizaciones independientes. Obligó. Obviamente todo lo obligado no dura, hubo una recesión en términos de organización en los años 40 y aparecen nuevamente formas de organización interesantes desde los industriales ya en 1952, pero en clara relación con el modelo que venía aparejado a esta iniciativa estatal ligada con el proyecto Cepalín. Entonces en 1952 aparece esta primera convención nacional de la Cámara de Industriales que funda la Confederación de Industriales del Ecuador. Pero es una suerte de receso entre 1936, un debilitamiento durante todos estos años, un desaparecer de escenario en términos organizativos en los años 40 y un resurgir, por supuesto, en medio de la nueva iniciativa hacia los años 50. Y ya que mi tiempo se acaba, terminaré señalando lo siguiente. Desde el Estado sí hubo algunos intentos de generar un proyecto industrializador en el país. Uno de los primeros e interesantes, al menos en el siglo XX, es el impulsado en 1906 por Eloy Alfaro, pero fracasó. No tuvo el suficiente apoyo de casi nadie en el país, menos aún en la costa, que andaban pensando, por supuesto, en términos de su producción y exportación cacaotera como el eje fundamental de la economía de la región. Y recordaremos que las grandes familias cacaoteras fueron parte del Partido Liberal. Fueron parte también de aquellos que le liquidaron al viejo luchador en 1912. Pero en 1921 nuevamente hay una nueva intención y se dicta una nueva ley de protección industrial. Todas estas leyes con
con el concepto de fomento de la industria y sobre todo de protección de parte del Estado. Y obviamente los grandes impulsos se dan en 1950 en adelante, ligados a esta iniciativa que es apropiada e impulsada por el Estado ecuatoriano y amparada por el boom bananero, pero y que se canaliza a través del modelo de sustitución de importaciones y de estos impulsos modernizadores que logran cuadrar ahora sí un proyecto económico que incide sobre todo en una modernización del aparato estatal. Se introducen los temas de planificación, los censos nacionales, se fundan las juntas nacionales de planificación, se incrementan recursos económicos importantes para el desarrollo de infraestructura a nivel nacional, el trazado. Si hay una revolución vial importante, si hiciéramos una historia de la revolución, de las revoluciones viales y de comunicación en el país, por supuesto, en el siglo XX es impulsado uno por el paro, 1908, inaugurando el ferrocarril, pero hay otras muy relevantes. Isidro Ayora, desde 1927 en adelante. Luego, en 1950, Velasco Ibarra, en el marco precisamente del proyecto Cepalino, el trazado de N cantidad, ya no de ferrocarriles por supuesto, sino de rutas y las famosas panamericanas. Y obviamente después, en los años 70, el gobierno de Bombita, y yo creo que se desplaza el otro momento desde 2007 a esta parte. En todo caso, el país en los 50 vive un momento muy importante de modernización. Se impulsa el proyecto desarrollista de sustitución de importaciones, que eventualmente, ese ya no es mi tema, hay N cantidad de elementos de su fracaso, pero es indudable que este es un momento que tiene que ser altamente observado para el análisis a nivel nacional. Muchas veces, por ejemplo, al comparar, y eso está pasando con algunos académicos, comparan este gobierno con el de Bombita, a 1970. Yo creo que sí, es un buen dato de comparación, pero creo que hay que comparar con 1950, sobre todo, o sin descartar lo otro también, por la serie de procesos que se desarrollan de manera bien importante, de la recuperación del rol y el papel del Estado, de la relación, por ejemplo, del proyecto industrializador con el proyecto educativo, que tiene un gran impulso a inicios de los años 60 sobre todo. Proyecto vial, proyectos de planificación, etc. Todos estos en los años 50. En fin, esto es lo que quería comentarles y les agradezco por su paciencia.